Ahora me queda presentar al último invitado de este foro, de esta ronda, que es mi querido Javier Bereche. Hablar de él es retador, sin embargo lo voy a resumir en 5 puntos. ¿Sí? Es cónsul honorario de Finlandia para Piura, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Piura, tiene un MBA de la Universidad Politécnica de Madrid, además es el gerente regional del norte para Telefónica del Perú y, como si fuera poco, es profesor universitario de la Universidad de Piura. Así logré resumirlo, Javier. Espero haberlo hecho bien. Y de verdad, gracias por sumarte a este espacio. Nosotros estamos ávidos de escucharte, pero también de conocer un poco qué está pasando en el norte del Perú y qué otras acciones han realizado. Así que, bienvenido. Muchas gracias y buenos días, Carla, Ann, y muchas gracias por las exposiciones que hemos tenido antes. Sinceramente, nos da un panorama diferente, ¿no? De cómo es que esta pandemia ha venido avanzando durante todo el mundo, porque nadie se escapa de la pandemia, y cómo es que algunos territorios lo han afrontado y han podido estar de alguna manera batallando de diferentes formas. Yo no voy a hablar mucho del Perú, sino me voy a referir mucho a la región donde vivo y la región donde nací, que es Piura, donde estoy en este momento. Es una región, es un desierto, ¿no? Irrigado por ríos, ¿no? Con una de agua en la sierra y tenemos costa. Somos un hub playero, ¿no? Tenemos verano prácticamente todo el año. Y nuestro invierno lo notamos más de madrugadas y de noche que por el día. En el día nosotros podemos pasar 15 grados entre la mañana y el mediodía, ¿no? Amanecemos a unos 16 y al mediodía podemos estar a 29, 30 grados. Ese es nuestro invierno. Y nuestro verano, pues, tal vez es más constante y más cálido durante todo el día. Entonces, me voy a referir a nuestra región, a Piura, porque es muy interesante poder entender qué es lo que ha pasado aquí, ¿no? Y para poder entenderla también, al ser una región estratégicamente ubicada al norte del país, casi teniendo alguna frontera con el Ecuador, confluyen también alguna cantidad de desastres naturales con alguna frecuencia. Entre ellas es el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño es una situación natural que azota al norte peruano cuando llega, y Piura es tal vez la región más afectada. Entraba en una situación de pandemia. Entonces, en ese contexto es que quiero desarrollar y comentarles cómo ha sido el rol de los empresarios en este caso, y cómo es que nos hemos organizado para batallar y entender mejor la situación que estamos viviendo todos. Entonces, ¿cómo nos impactó? Primero, en marzo, la decisión del confinamiento, ¿no? En quincena de marzo, el gobierno peruano decretó un confinamiento por 15 días. La verdad, no entendíamos bien qué era eso. Y a medida que pasaban los días, lo íbamos entendiendo más como un toque de queda. Es decir, nadie puede salir de sus casas y se pierden algunas garantías, ¿no? Entre ellas la más importante, que es la circulación. Nos costó mucho entenderlo, ¿no? Nos costó muchísimo porque creo que al igual que Uruguay somos muy querendones los peruanos, los piuranos más seguro, y seguramente nos costó el no socializar, ¿no? Hasta el día de hoy, creo yo. Sin embargo, entendimos que era necesario. Pero luego también, como dijeron que era por 15 días, veíamos cercano la vuelta a la normalidad, ¿no? Veíamos que esto era una enfermedad pasajera, veíamos que esto era de repente una enfermedad que pronto llegaría, si no la vacuna, pues la cura y lo podríamos batallar, y tal vez no entendíamos bien la dimensión de lo que estábamos viviendo, porque tal vez lo que nos faltó en el norte del Perú es conectar un poco más con las realidades asiáticas y europeas de lo que se estaban viviendo, porque ellos ya llevaban un mes adelantado, un mes y medio adelante de nosotros, y seguramente la situación tan crítica que pasó Europa y Asia debió habernos prevenido más en algunos frentes de trabajo, ¿no? Cosa que no vimos nos hemos dejado llevar por la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos los empresarios, ¿no? Cuando cerramos nuestros negocios, cuando cerramos nuestros locales, cuando entramos en confinamiento? Lo primero que hicimos fue reacomodarnos, ¿no? Entrar en trabajos remotos. Creo que la transformación digital llegó de la noche a la mañana para Piura. Piura es una región
que no era tan digital, ¿no? Sí consumimos mucho Internet, ¿no? Dentro, digamos, de las regiones del país somos una de las más, ¿no? Consumidoras de Internet, pero no éramos tan digitales, ¿no? Que son cosas muy distintas, ¿no? No comprábamos en digital, no estamos tan bancarizados en digital, y por lo tanto el confinamiento nos llevó a una situación de escasez, es decir, de tener los mercados abiertos y los supermercados y tener un Rappi o tener un Globo, es decir, estos deliveries que tú los llamabas con una aplicación desde tu smartphone, pasamos a no tener, no poder salir para comprar cuando tú quisieras comprar, ¿no? Entonces, esto tal vez hizo que la gente entendiera la importancia de lo que es, primero, estar conectado de tu casa, ¿no? El guarecer y cuidar muy bien la conexión de tu casa, porque el estar conectado hoy, ¿no? En una situación de confinamiento tal vez es lo más importante que hemos podido nosotros entender. Y para los negocios también, pero lo que no existía tal vez era todavía el puente de comunicación entre los negocios y los hogares de los peruanos, ¿no? Tal vez nos faltó, o nos falta, o nos ha hecho ver esta pandemia la necesidad de bancarizarse, ¿no? La necesidad no solamente de estar conectado, sino de tener un banco y a través del banco digitalmente poder hacer operaciones, ¿no? Eso también los peruanos lo hemos entendido mejor. ¿Qué hicimos? ¿No? Ya estoy hablando de la primera, eso fue el entendimiento de la primera semana, ¿no? Todo esto que les he contado la primera semana lo veníamos analizando mucho en nuestras cabezas, y ya en la segunda semana entró una situación más de desesperanza, ¿no? Porque en la segunda semana veíamos que ya no eran 15 días, sino que se nos venían 15 o 30 días más, y que la cosa no era tan fácil como se podía ver más o menos visionado. Entonces dijimos, no, esto va en serio, las personas no están trabajando, las personas están en sus hogares, los negocios han cerrado, y se decretaron algunas actividades esenciales que sí podían seguir operando, ¿no? Todo lo que era la cadena de alimentos, todo lo que era telecomunicaciones, los sistemas de salud, incluidos farmacias, todo lo que era puertos, por ejemplo, pero no aeropuertos, no solamente puerto como medio de transporte, eh, y bancos, ¿no? También para que la gente pueda sacar dinero y poder seguir con las actividades de consumo. Entonces, pero el resto no, ¿no? Entonces, Piura es una región que año a año ha ido reduciendo sus niveles de pobreza, ¿no? Tenemos de todo en nuestra región. Tenemos agro, tenemos pesca, tenemos litoral, tenemos petróleo, tenemos hidrocarburos, tenemos minería no metálica, tenemos turismo, somos playa todo el año. Lo tenemos todo, pero todo está parado, ¿no? Entonces, cuanto más aportas a la producción de un país, en una situación como pandemia, más te afecta, ¿no? Entonces, claramente esto nos llevó a descubrir que de la noche a la mañana teníamos mucha gente que al dejar de trabajar, pues se cayeron no en situación de pobreza, sino de extrema pobreza, ¿no? Porque tenemos un 70% de subempleo o de empleo informal que vivían de la actividad diaria, ¿no? Es decir, ganaban mi diario y con ese diario yo solventaba mis gastos, ¿no? Eso se cortó, de no ser pobre, pasaste a ser pobre de la noche a la mañana. Entonces entendimos que teníamos que ayudar. La Cámara de Comercio de Piura asocia a 600 empresas, y estas 600 empresas son la vida, son el núcleo, son el corazón de la Cámara de Comercio. Entonces, establecimos algunos frentes de trabajo, ¿no? Nos juntamos en un colectivo que tenemos en Piura y definimos algunos frentes de trabajo de manera gradual. El primero fue que nos activamos para desinfectar la ciudad, que es literalmente rociar en las avenidas y en las veredas de las calles lejía, ¿no? Porque la lejía, nos comentaban, era la mejor arma que tienes para la desinfección, contra el COVID, era esto. Y esto bajaba, ¿no? El hecho de diariamente regar la ciudad bajaba la carga viral en un 30%, ¿no? Es decir, desintegrabas el virus en las calles, que ya estaba la carga viral bastante grande en Piura, y esto bajaba y contenía un poco. También se hacían desinfecciones dentro de los supermercados, los mercados de abasto, para bajar la carga viral y que el contagio no sea tan explosivo, ¿no? Entonces, ¿cómo se hicieron? Y aquí vienen un poco las adaptaciones y las cosas interesantes. Se hizo con las agroexportadoras y se hizo con la maquinaria que se usa para regar los cultivos, ¿no? Y se hacía de 7 de la noche a 5 de la mañana. Entonces tú veías a las máquinas que antes regaban la uva, regando la ciudad, desinfectando la ciudad, o las máquinas que
antes pulverizaban los campos de cultivo, pues pulverizando los mercados de abasto, los bancos, las farmacias, etcétera, ¿no? Entonces, fue muy interesante esta actuación que tuvo la empresa privada en esta primera decisión. Luego sucedió algo, ¿no? El gobierno decretó ayuda de alimentos, pues para los pobres y pobres extremos, ¿no? Entonces, se les dio un bono, aplicó un bono económico, monetario, o canastas de alimentos para repartirlas en sus domicilios, ¿no? A través de los municipios. Las municipalidades son los gobiernos locales, si se quiere, en el Perú. Pero ¿qué pasó? Que cuando se da la pandemia, se da el confinamiento, no estaban en el registro los nuevos pobres que te ha generado la pandemia, ¿no? Es decir, aquellos subempleados, empleados informales, que trabajaban todo el día, ¿no? Y en el día ganaban lo que llevaban a sus hogares, pues eran pobres, no tenían cómo trabajar, y ellos no estaban en la lista de reparto, ni del bono ni de la canasta, ¿no? Entonces, creo que con mucha inteligencia las autoridades locales, municipales, hicieron un llamado a los empresarios también para participar en la ayuda de alimentos, ayuda humanitaria transformada en alimentos. Y ahí las empresas pues colaboraban también con parte de su producción de enlatados, de frutas, de frescos, de pescado, etcétera, para poder armar canastas y distribuirlas en las miles de familias de la región Piura, ¿no? Eso fue una segunda participación muy interesante, que muchas de ellas continúan hasta el día de hoy. Luego encontramos algo muy interesante, y es que como todos estaban en sus casas confinados, ustedes entenderán que en los sistemas hospitalarios del mundo hay algo que no puede faltar, y es la sangre, ¿no? Es decir, los bancos de sangre de los hospitales viven de la donación de sangre, pero si no hay gente en la calle para donar, entonces las enfermedades que en paralelo no paran, no tenías manera de conseguir llenar estos bancos de sangre. Entonces, nos pidieron ayuda también para que dentro de nuestros asociados que estaban operando principalmente supermercados, podamos activar centros de donación de sangre. Y eso también ayudó a llenar un poco los bancos de sangre de la ciudad, que estaban a punto de quedar completamente desabastecidos, ¿no? Ese fue otro frente que trabajamos. Ayudamos también a las Fuerzas Armadas en un tema de megafonía para poder ordenar en las calles el trabajo que se hacía de orden público. Les puedo contar que también participamos incluso en conseguir proveedores para dotar de oxígeno a los hospitales de Piura, ¿no? Y es que, como no estábamos preparados, nuestro sistema hospitalario no estaba preparado porque no salíamos del fenómeno del Niño, nuestros hospitales no estaban preparados para acoger tamaña cantidad de gente que se generaba y pasaban a la segunda o tercera fase de la enfermedad y ya necesitaban atención hospitalaria. Y esto, el COVID lo que hace es que genera mucha necesidad de oxígeno, y no había mucho oxígeno en Piura. También activamos un frente de ayuda en conseguir oxígeno. Hay algo interesante que les quiero contar, y está muy conectado con la actividad empresarial, ¿no? Pero actividad empresarial de los pequeños negocios. Miren, sucedía que cuando iniciaba, estoy por la segunda quincena de marzo, ¿no? Las pequeñas bodegas, panaderías, los que venden carne, los que venden alimento para mascotas, los que reparten gas, los que reparten agua, ¿no? Los pequeños negocios son los que más se impactaron al inicio del confinamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente no salía a comprarles. Y si salían a los principales supermercados o centros de abasto, porque no sabían que estaban operando estos pequeños negocios. Entonces, lo que decidimos fue hacer en la Cámara de Comercio un llamado a través de la prensa también, y construir un directorio digital en Piura, ¿no? E impulsar y motivar a la gente a que nos digitalicemos en nuestras actividades de compras de productos de primera necesidad, sobre todo. Entonces, así fue. Lanzamos una propuesta al mercado piurano de que los pequeños negocios se inscriban y suban sus datos en unos formularios digitales que colgamos a través de redes sociales, y puedan publicitarse. Si es que te puedo pagar en digital, si es que te puedo comprar por WhatsApp, si es que puedo interactuar contigo a través de algún medio social o a través del teléfono, y si es que me puedes traer lo que yo necesito a mi casa con un delivery seguro, ¿no? Y así, realmente fue bastante bueno que en nuestra ciudad se activaron más de 300 negocios, pequeños negocios, y pudieron reempezar, ¿no? Entonces, se generó en Piura una corriente de consumo digital, ¿no? Que era justamente lo que nosotros también queríamos aprovechar con la pandemia,
en activar transformación digital de este tipo. Vimos también algunas startups piuranas que empezaron a reconvertir sus negocios de manera positiva, ¿no? Aquellos, por ejemplo, que asistían con algún software a los restaurantes, pues entonces se volcaron hacia el delivery, ¿no? A plataformas de delivery para pequeños negocios, o se vieron muchas startups también lanzando mucha propuesta de educación a distancia, ¿no? La educación online, que también nos pareció también bastante buena esa transformación que hicieron. Vimos negocios como restaurantes, por ejemplo, reconvertirse en supermercados, es decir, que tenían toda la línea de abastecimiento con sus proveedores para su restaurante, esa misma línea de proveedores la reconvirtieron en venta de abarrotes, en venta de productos de primera necesidad a través de estos medios digitales, ¿no? De eso se vio muchísimo y sinceramente creo que han podido sobrevivir, han podido resistir a este tiempo de una manera inteligente, readaptándose en su capacidad. Mariano comentó algo importante, que en Europa el 50% de los fallecidos han sido poblaciones de asilos, ¿no? Nosotros acá en Perú les llamamos asilos. Asilos son los hospedajes de los ancianos. La Cámara de Comercio también ha ayudado en conjunto con la Municipalidad, la Iglesia Católica y el gobierno regional, ha ayudado a también hacer que estos asilos estén más guarecidos, ¿no? Lamentablemente llegó el contagio al asilo, pero acá, milagrosamente, estamos usando un medicamento que es la ivermectina, y habiéndoles dado ivermectina a todos esta población de ancianos del asilo, pues solamente tuvimos 2 fallecidos. Y incluso un caso de un anciano con 104 años, habiendo tomado ivermectina, pues superó el COVID, ¿no? Y están ahora en una situación bastante buena. Bueno, entonces, siguiendo, hemos también, los empresarios participado en conseguir cotizaciones para EPPs, para medicamentos. Ahora mismo ayudamos mucho en cruzadas de medicamentos. Tenemos asociados nuestros que lo que hacemos es, literalmente, compramos medicamentos para dotarlos, para disponibilizarlos a las instituciones del Estado que hacen operativos de medicación temprana. ¿Qué significa eso? Hemos aprendido de esta pandemia que si uno cae contagiado, cuanto antes recibas medicación COVID, es mejor para no llegar a la segunda o tercera fase, ¿no? Entonces, ¿qué significa antes? Desde el primer síntoma, 24 horas. Dentro de 24 horas, tomar ivermectina, tomar este tipo de medicación, nos está ayudando a salir del problema. Esta semana hemos tenido una buena declaración de que ya no hemos tenido, por primera vez después de muchas semanas, muertes por COVID, ¿no? Y esto nos hace pensar que estas instituciones que nosotros auspiciamos, haciendo los operativos de medicación temprana, están dando buenos resultados. Otra buena noticia es que el día jueves se declaró que ya tenemos camas libres, ¿no? En los hospitales. Quiere decir que llegamos a una situación de colapso en hospitales. Y si el jueves ya tenemos camas libres, quiere decir que tenemos disponibilidad para atender a más pacientes, pero también que tenemos menos pacientes que están necesitando hospitalización. No habiendo bajado la tasa de contagio, tenemos menos pacientes que llegan a los hospitales. Quiere decir que la medicación temprana es una idea muy inteligente, que además copiamos, y este es otro dato que les doy, ahora sí me pongo el sombrero de cónsul de Finlandia, porque hicimos una interesante reunión con la cónsul de Finlandia de Guayaquil, ¿no? María Gloria Larcón, que también fue presidenta de la Cámara de Comercio de Guayaquil, porque ella dirigió unos operativos y unas brigadas muy interesantes en Guayaquil para combatir el COVID, y lo lograron en un mes, ¿no? Y lo que hicieron fue, pues, armar estas brigadas, de las cuales nosotros también hemos copiado algunas de sus sugerencias, de sus recomendaciones, y a través de eso fuimos aprendiendo un poco más esto de la medicación temprana, ¿no? Que es el frente en el que estamos ya, en este momento, ¿no? Por ejemplo, nuestros asociados, un asociado principal de Piura, ha comprado esta semana 330.000 dosis de ivermectina, ¿no? Acitromicina, paracetamol, que son el kit COVID que se toma y se utiliza para los operativos de medicación al primer síntoma, ¿no? Los médicos dan al primer síntoma. Entonces, bueno, esto es lo que hemos vivido, y yo voy avanzando y terminando comentándoles qué es lo que hicimos después de todos estos frentes de ayuda, ¿no? En la parte económica, la Cámara de Comercio lo que ha hecho es participar en conjunto con el gobierno en proponer, ¿no? En proponer medidas en lo laboral, en lo tributario, en lo financiero, ¿no?
hemos participado también en la elaboración de protocolos para poder volver y reaperturar nuestros negocios, ¿no? Y, eh, y hemos sido pues fuente de levantamiento de muchas medidas que convenían, ¿no? Para nuestras empresas, ¿no? Exoneraciones tributarias, medidas de recomendación para el frente laboral, ¿no? Para el frente financiero, cómo usar los fondos que el Estado disponibilizó a la banca comercial peruana para poder ayudar a la pequeña empresa, a la mediana empresa y a la empresa para no quebrar, ¿no? Y poder resistir y poder retomar nuestras actividades pues con un capital de trabajo sin haciendo prevalecer el contrato laboral, sobre todo con los trabajadores, ¿no? Que era la finalidad máxima de cuidado, ¿no? ¿Cómo vemos el futuro, ¿no? Nosotros, y con esto termino. Miren, nosotros creemos que tenemos una afectación muy grande en Piura. Nos dimos cuenta desde marzo, ¿no? Y para que tengan una idea, y les voy a dar un dato, que no quería hablar mucho de números, sino más bien contarles un poco de qué iba, pero les voy a dar un dato para que entendamos la magnitud de lo que significa un confinamiento y esta pandemia en términos económicos. A marzo del 2019 nosotros teníamos 275, en marzo, 275 millones de dólares en exportaciones, que es, en nuestro caso, principal indicador para ver nuestra economía, ¿no? En Piura, de productos tradicionales y productos no tradicionales. En marzo del 2020, de 275 millones de dólares que acostumbrábamos nosotros exportar, solamente con 15 días de confinamiento, bajamos a 88 millones de dólares. Quiere decir, tenemos un menos 68% de exportaciones, principal indicador económico de Piura. Y si vemos primer trimestre del 2019 con primer trimestre del 2020, estamos hablando de menos 28% de afectación. Por lo tanto, y esto es para todos los sectores, para todas las actividades productivas. Entonces, lo que estamos viviendo económicamente es grave, es grave. Y lo que debemos hacer es pensar cómo es que nos vamos a reactivar y cómo vamos a aprovechar los fondos, porque sin gasto público no salimos de esto, ¿no? Tiene que haber un matrimonio perfecto entre la inversión privada y el gasto público. Y lo que hay que hacer en adelante es aprovechar los grandes proyectos de reactivación que se van a plantear. Específicamente en Piura ya se tomó la decisión de reactivar la reconstrucción con cambios. ¿Qué significa eso? De poder tener un manejo integral del río Piura, de tener las ciudades principales de la región Piura con drenes pluviales para guarecernos mejor de los fenómenos del Niño, y de tener una red de colegios de hospitales de primer mundo para poder estar mejor preparados ante futuros desastres naturales. Entonces, de tener conexiones, o mejor dicho, vías de comunicación mucho más modernas, como por ejemplo la carretera costanera. Todo el litoral del norte peruano, no del norte peruano, de nuestra región Piura, va a estar conectada con una carretera. Y esto, para poner un ejemplo, un par de ejemplos, ¿qué significa reactivación para nosotros? Aprovechar esas grandes obras de poco más de 2.000 millones de dólares que vamos a tener en los siguientes 2 años, para poder, por ejemplo, con las presas que se van a construir para guardar el agua arriba, guardar agua por 13, 15 años de fenómeno del Niño, ampliar, por ejemplo, frontera agrícola, ¿no? Y del 250.000 de hectáreas que hoy tenemos, podríamos incluso duplicar. Es una gran oportunidad. Otro ejemplo, la carretera costanera donde vamos a unir todo el litoral de Piura, pues qué cosas alternativas podemos hacer para aprovecharlo mejor para el turismo, para la industria, para la urbanización, etc. ¿no? Entonces, pensamos que eso, sumado con, ya aprendimos que debemos ser más digitales, ya aprendimos que debemos estar mejor bancarizados, debemos de seguro aprovechar mejor estas grandes inversiones que se vienen para Piura. Estamos esperanzados. Mi mensaje final es de mucho ánimo, ¿no? Para los empresarios, para los emprendedores también, porque pensamos que estamos pasando ya lo peor y que el concentrarnos en un cuidado extremo de la salud, porque la salud es lo que hay que hacer prevalecer, nos toca ahora pensar en aprovechar bien nuestra economía y la reactivación de nuestra economía para salir adelante. Pero por ahora el mejor negocio es salir con vida de esto, salir sanos de esto, y si estamos hablando de negocios, ese es el mejor negocio, para luego tener fuerza y energías y poder reactivar. Bueno, eso era por nuestra parte. Muchas gracias.